Y ya llegamos a la última parte del factor humano, a mí personalmente la que más me gusta. Hubo una sesión en donde se proponía un despistaje universal de la diabetes tipo 1 en la etapa infantil. Después, para cambiar un poquito de tipo de diabetes, la sesión inicial hablaban de la función cognitiva en la diabetes tipo 2 y yo también hablaré pues, del miedo a la hipoglucemia como una barrera en el control óptimo en los pacientes con diabetes tipo 1. Y Estefanía, por su parte. Yo voy a hablar un poco de la paradoja tecnológica que estamos observando y la perspectiva que tienen los pacientes sobre su propia diabetes. A mí me pareció bastante curioso. Existe un proyecto en Denver llamado ASK, que se llama Autoimmunity Screening for Kids, que ofrece de manera gratuita y defiende un screening universal a los niños para diabetes y para celiaquía. ¿En qué se basan? ¿Qué creen que aporta un screening universal de una enfermedad que en este momento no tiene tratamiento? Pues ellos dicen que previene la cetoacidosis al diagnóstico, se ha visto que es un factor de mal pronóstico en cuanto a control glucémico a medio y a largo plazo. En Estados Unidos pues, y en algunos países europeos también se pueden ofrecer intervenciones para alentecer la progresión de la diabetes, como hemos visto en los ensayos de fase 2. Determinar también la frecuencia de diabetes tipo 1 y celiaquía en etapas presintomáticas, reducir las complicaciones de la celiaquía que no está diagnosticada, y también concienciar a la comunidad sobre estas enfermedades y, al parecer, en caso de evitar cetoacidosis diabética, resulta coste efectivo. Y ya pues cambiamos totalmente de tema. Sabemos que el riesgo de demencia entre los pacientes con diabetes tipo 2 se duplica en comparación con la población general y además abarca cualquier tipo de ámbito, desde la nominación, memoria, función ejecutiva. Se ha visto que desde siempre el empeoramiento de la función cognitiva más significativo es cuando existe un mal control glucémico, hemoglobinas glicosiladas persistentemente elevadas, pero también curiosamente en esta sesión pues nos dijeron que no solo la hiperglucemia, el mal control glucémico se asociaban a una pérdida de función cognitiva, pues, sino también, como podemos ver en la gráfica, la historia personal de hipoglucemias graves se relacionaba con un riesgo incrementado tanto de demencia como de disfunción cognitiva leve. Incluso tras ajustar por edad, sexo, nivel de educación, tiempo de evolución de la diabetes y cualquier factor confusor. También no lo he puesto en la diapositiva, pero se hicieron resonancias magnéticas y se vio que también el volumen cerebral a nivel prefrontal de estos pacientes estaba disminuido. No lo podían explicar el motivo, porque se suponía que debería existir una disminución de la zona hipocampal, que es donde las neuronas son más sensibles a la hipoglucemia, pero ahí se quedaron los datos. Y curiosamente este mes se ha publicado en el Diabetes Care que no solo la hiper o la hipoglucemia grave aumentan el riesgo de demencia, sino que también la variabilidad glucémica, que en este caso la medían como diferencias en los niveles de hemoglobina glicosilada entre visita y visita, independientemente de los valores de esta, aumentaban el riesgo de demencia de forma significativa. Y ya para finalizar, pues hubo un MIT expert que habló sobre todo del factor psicológico. Se habló de que realmente las alteraciones que se suponía a nivel psicológico ser diagnosticado de una diabetes tipo 1 en la edad adulta podían tener un impacto incluso mayor que al diagnosticarse en la etapa infantil, y que era importantísimo pues, que pasaran por un proceso de adaptación al que nosotros debíamos ayudarlo e ir pasando por todos los niveles. Entonces decían que había una serie de síntomas físicos que cuando diagnosticábamos al paciente de diabetes, ello condicionaba una reacción emocional, ya que existía una disrupción de la identidad. El paciente ya tiene una vida laboral, tiene una identidad, tiene una vida social, que ello le descolocaba todo en este sentido. Entonces aparecía la educación terapéutica, que nos tenía, pues, por un lado, un impacto inmediato a nivel positivo, ya que desaparecían los síntomas de clínica cardinal y volvía la energía al paciente, y también tenía pues, un impacto que podía ser potencialmente negativo, como era la reacción de la gente ante el diagnóstico de la diabetes, el riesgo de hipoglucemias con el tratamiento, y también tenía pues, un impacto diferido, el miedo a tener hipoglucemias, el miedo a no poder llevar una vida normal y el riesgo de tener complicaciones a medio y largo plazo.
Entonces, el proceso de adaptación se basaba en dos partes. Aprender sobre diabetes, que era, lo teníamos que aportar nosotros, empoderar al paciente, darle toda clase de conocimientos, el porqué de los tratamientos, las habilidades técnicas, las tecnologías. Actualmente ayudan muchísimo a convivir con la diabetes y también, como he dicho, pues aprender a convivir con la diabetes, readaptando una serie de hábitos, pero que el paciente se dé cuenta que, sobre todo actualmente, con los tratamientos y las nuevas tecnologías se pueden superar cualquier tipo de reto social, laboral y se puede vivir de forma totalmente normal. Y ya finalmente, pues hablar del miedo a la hipoglucemia, que es una entidad característica de las personas con diabetes y sus familiares. Y la verdad es que es una barrera importante para optimizar el control glucémico, conlleva un impacto emocional y físico de calidad de vida y también conlleva un coste. Hay muchos estudios últimamente y se ha visto que la prevalencia es realmente alta, llega hasta el 25%. Existen unos factores de riesgo para presentar este tipo de alteración psicológica, el haber pasado una experiencia traumática, una hipoglucemia grave, por ejemplo, el tener hipoglucemias inadvertidas, el tener eventos hipoglucémicos que no sepamos predecir y que se vayan repitiendo, y la comorbilidad psiquiátrica tampoco nos ayuda. La consistencia de un trastorno depresivo, un trastorno ansioso también es un factor de riesgo para el miedo a la hipoglucemia. Esta entidad nos hace tener comportamientos de evitación activos. Muchas veces lo que hacemos es pues, disminuir la dosis de insulina de forma voluntaria y también pasivos, el no salir, no hacer ejercicio, etc. Es importante buscarlo activamente, preguntar, y también existen test que se hacen bastante bien autoadministrados y muy cortos que se pueden pasar directamente en la consulta. Lo importante y lo ideal sería prevenir con educación, y con las nuevas tecnologías también nos están ayudando muchísimo a evitar este miedo a la hipoglucemia, y en el caso de que aparezca, pues no dejarlo de lado y hacer un abordaje psicológico con terapia cognitivo-conductual. Bueno, y para finalizar parte del factor humano, comentar que es verdad que pues aquí en este gráfico no se ve muy bien, pero bueno, porque faltan unas barras, pero simplemente comentaros, y como ya sabéis, que el uso de la tecnología evidentemente cada vez es más frecuente, ¿no? Y aquí se comparaban en esta gráfica dos periodos, 2010-2012 y 2016-2018, y en todas las franjas digamos, todos los años había un incremento notable del uso de la tecnología. Podríamos suponer, con lo que hemos observado y hemos visto a lo largo de la sesión, que esto se traduciría en una mejora del control glucémico. Sin embargo, este estudio demuestra, bueno, demuestra esta observación que realmente es llamativa. Podéis ver en naranja sería el periodo 2010-2012, estos son las hemoglobina glicosiladas medias, y cuando hay más tecnología, en el 16-18, la azul, veis como hay un notable incremento de la hemoglobina glicosilada, fundamentalmente en estas edades entre 10 y 30-40 años. Eso es lo que se ha llamado la paradoja tecnológica, porque realmente si tenemos más tecnología hay peor control glucémico. Sabemos que las tecnologías se tienen que acompañar de mayor, evidentemente, manejo de las mismas. De nada sirve dar a un paciente una infusora si no sabe cómo funciona, o un sistema de asa cerrada si no lo hemos instruido correctamente, ¿no? Entonces, seguramente unas cosas vayan por aquí. Y también, en otro sentido, el factor humano es importante, porque la persona con diabetes, este gráfico también es bastante impactante. En este gráfico azul vemos que en azul, de hecho, está el tiempo que la persona con diabetes está gestionando su diabetes, el 99% de su vida, mientras que solamente la franja blanca está con un profesional médico, o sea, ni siquiera a veces un 1% de todo el tiempo que pasa él con su diabetes. Entonces, esto muchas veces conlleva, ahora con estas nuevas tecnologías, con las monitorizaciones, el paciente ve muchísimos datos. Inicialmente hay algunos estudios que han visto, de hecho, que presentan más ansiedad, luego lo van gestionando, algunos mejor que otros, en otros a lo mejor empeora alguna patología psiquiátrica que puedan tener de base. La cuestión es que el paciente percibe, la persona con diabetes percibe que incluso con toda la nueva tecnología, ¿no?, que también a veces tienen expectativas muy altas, piensan que una asa cerrada ya lo va a hacer absolutamente todo, y siguen viendo que el principal obstáculo son a veces ellos mismos, y esto pues a veces conlleva pues una bajada de todo, de la autoestima y demás. Se estima que las personas con diabetes pasan 9.000 horas de cada año manejando su diabetes, y está claro que es una enfermedad crónica única,
Yo creo que eso lo tenemos todos muy en cuenta, ¿no? Que va cambiando a lo largo de la vida y que es controlado por el paciente y que depende mucho de su comportamiento, de su estado de ánimo y otra serie de cosas. En este sentido hay que ser un poco también esperanzador y se presentó alguna ponencia sobre clínicas de diabetes digital virtual. Es decir, yo creo que en este sentido nuestro futuro, y esperemos que nos ayude y no nos sustituya, es la inteligencia artificial, algoritmos un poco que interpreten toda esa aluvión de datos, como pasa, por ejemplo, en el informe Clarity de DESCOM, si habéis visto en alguna ocasión, que incluso te informa de los patrones que tiene el paciente, ¿no? Con el nombre propio del paciente incluso, te pide decir, pues Paula tiene un patrón de hiperglucemia por la noche, o el mejor día de Paula ha sido este o el otro, y llegaremos más allá, posiblemente nos aconsejará, incluso aconsejará al paciente, por lo menos ya tendrá que confirmar o no, qué hacer en esas situaciones. Aquí se presenta un algoritmo, que es el de Advice for You Randomized Non-Inferiority Clinical Trial, como veis, que está, bueno, pues en realización, y habla un poco, pues, esto, de la inteligencia artificial como posible solución a todo esto que estamos valorando.